Ok, se trabó mi grabación, entonces continuamos aquí. Bueno, les estaba diciendo que dibujé la línea L1 paralela a L2 y que por lo tanto, debido al teorema 1, me voy para acá. El teorema 1 me dice que si L1 y L2 son paralelas, entonces los ángulos A y B, ángulos paralelos, miden lo mismo. Debido a ese teorema, yo sé que acá en mi diagrama el ángulo 1 y el ángulo que voy a llamar 1' miden lo mismo. Entonces voy a escribir aquí, por teorema 1, sabemos que ángulo 1 es igual a ángulo 1'. Ok. Y entonces, ahora voy a llamar a este ángulo de acá, que voy a poner en morado. A este de aquí lo voy a llamar el ángulo 5. Entonces voy a escribir eso también. Sea el ángulo 5, sea 5, el ángulo que se forma en la intersección, de las líneas me faltó aquí, esta va a ser el punto O, el origen. Entonces el ángulo 5 es el ángulo que se forma en la intersección de las líneas línea PQ y línea MO. Línea MO. Este ángulo de aquí, que se forma en esa intersección, es el ángulo 5. Ese yo lo acabo de definir porque nos va a servir. Entonces, si recordamos el teorema 2 decía que si el ángulo A era igual al ángulo B en este dibujo de acá, A y B, si el ángulo A era igual al ángulo B, entonces L1 era paralela a L2. Eso era lo que decía el teorema 2 y podemos utilizarlo para checar que si mostramos que el ángulo 5, este de aquí, es paralelo al ángulo 4, este de acá, entonces por el teorema 2, las líneas desde P que pasa por Q y que llega hasta este punto de acá, debe ser paralela a la línea que viene desde acá, pasa por M y pasa por N. Entonces, una vez más, lo repito para que quede bien claro, el teorema 2 nos dice que si el ángulo A y el ángulo B en este dibujo de aquí son iguales, entonces la línea L1 y L2 tienen que ser paralelas. Esta se llamaba K. Entonces en nuestro dibujo voy a poner la línea punteada con negro. Esta que estoy poniendo punteada con negro sería como la línea K en el teorema 2. Y las líneas que se toman la parte de L1 y L2 son las líneas PQ, esta de aquí, y la línea MN, esta de acá, MN, pues hasta acá. Entonces, si se fijan, tenemos la misma configuración que en el teorema 2. Entonces, si de alguna forma puedo demostrar que 5 y 4 valen lo mismo, como aquí, entonces por el teorema 2, la línea PQ tiene que ser paralela a la línea MN. ¿Ok? Entonces voy a escribir eso. Recuerden que en las demostraciones, como les dije en el proyecto anterior, hay que escribir todo lo que hacemos. Entonces, si mostramos que el ángulo 5 es igual al ángulo 4 por el teorema 2,
por el teorema 2 mostraremos que el segmento, la línea PQ, el segmento PQ es paralelo al segmento MN, que es lo que queremos demostrar desde el inicio. Entonces, para demostrar que PQ es paralelo a MN, lo repito una vez más, debido al teorema 2, eso se cumpliría si puedo demostrar de alguna forma que el ángulo 5 es igual al ángulo 4. Ok, entonces vamos a hacer eso, a demostrar que el ángulo 5 mide lo mismo que el ángulo 4 y a través de ahí, por el teorema 2, se cumpliría que la trayectoria del ángulo original va a ser igual que la trayectoria del ángulo de salida. Ok, entonces, en la figura podemos observar lo siguiente. En la figura podemos observar que el ángulo 1 más el ángulo 5 son igual, miden lo mismo que 90 grados. Y esta la voy a llamar ecuación 1. Y lo podemos ver aquí, el ángulo 1 más el ángulo 5 miden 90 grados. Eso lo sé porque esta línea en azul original que pasa por el punto O es perpendicular a L1 y entonces, por lo tanto, también tiene que ser perpendicular a L2, porque L1 y L2 las dibujé de forma de que fueran paralelas. Entonces, debido a que hay un ángulo recto aquí, entonces la suma del ángulo 1' es igual más el ángulo 5 deben de ser igual a 90 grados. Ya habíamos visto también que el ángulo 1' mide lo mismo que el ángulo 1. Entonces voy a escribir aquí abajo que el ángulo 1 más el ángulo 5 también tienen que medir 90 grados. Y a esta ecuación la voy a llamar como la número 2, por si las tenemos que usar ahorita. Entonces, 1 más 5 tienen que ser 90 grados. También, como vimos originalmente, debido al ángulo de reflexión, debido a que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo de reflexión, entonces 1 es igual a 2. Voy a escribir eso también. Ya vimos que ángulo 1 es igual a ángulo 2. Por lo tanto, también puedo escribir, sustituyo el ángulo 2 en el ángulo 1, entonces tengo que el ángulo 2 más el ángulo 5 es igual a 90 grados. Esta la voy a llamar mi ecuación número 3. Ok, entonces lo que he relacionado ahorita es que este ángulo 2 más el ángulo 5 miden 90 grados. Y entonces tengo que encontrar otra ecuación que me relacione el ángulo 2, el 5, el 3 y el 4. El 4, el 2 y el 3. Si puedo relacionar el 3 con el 2 y con el 5 de alguna forma, entonces ya lo puedo relacionar con el 4 porque también ya sabemos que el ángulo 3 y el ángulo 4 miden lo mismo. Entonces, vamos checando lo siguiente. Ok, en la figura también podemos observar lo siguiente. En la figura también podemos observar que en la figura, bueno, no escribí ese teorema, pero es otra cosa, un teorema que a lo mejor ya estoy casi seguro que sí se lo han de saber. Entre el punto Q, M y O se forma un triángulo. Entre los puntos Q, M y O se forma un triángulo
sabemos que este ángulo del punto O mide 90 grados porque así lo definimos, y sabemos que la suma de la suma interior de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Es decir, el ángulo 2 más el ángulo 3 más este de aquí de 90 grados tienen que ser 180 grados. Entonces 180 menos 90, que es este de aquí, es 90. El ángulo 2 más el ángulo 3 tienen que medir su suma 90 grados, debido a que la suma completa de los ángulos interiores de un triángulo tienen que dar 180. En la figura también podemos observar que, pues lo voy a escribir completo, el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo, le voy a poner el ángulo O, que es el de 90 grados, tiene que ser 180 grados, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo son siempre 180 grados. El ángulo 2 más el ángulo 3 más 90 grados es igual a 180 grados. Resto 90 de cada lado de la ecuación. El lado izquierdo 90 menos 90 se elimina y me queda que ángulo 2 más ángulo 3 es igual a 180 menos 90 es 90 grados. Esta la voy a llamar ecuación 4. Y entonces, si se fijan, ya puedo hacer lo que quería. Como les dije, si podía relacionar de alguna forma el ángulo 5 con el 3, entonces ya lo puedo relacionar con el 4, que es lo que quería hacer desde el principio. Quería mostrar que 5 es igual a 4, entonces a través de estas ecuaciones ya lo voy a poder hacer. Si se fijan ahora, tengo aquí 2 más 5 es igual a 90 y 2 más 3 es igual a 90. Entonces, como son los dos iguales a 90, las puedo igualar entre sí. Igualamos 4 y 3. Y me queda que de 3 es 2 más 5 es igual a 90. Y de la ecuación 4, 90 es igual al ángulo 2 más el ángulo 3. Entonces tengo ángulo 2 de ambos lados, lo puedo restar de ambos lados de la ecuación y se me elimina. Y por lo tanto me queda que ángulo 5 es igual a ángulo 3. Pero ya sabíamos que, ángulo 3 es igual a ángulo 4, por lo tanto puedo sustituir el 3 por el 4, ángulo me faltó, ángulo 4. Entonces el ángulo 5 es igual al ángulo 4. Entonces acabo de demostrar esto, que el ángulo 5 es igual al ángulo 4, que era lo que queríamos demostrar, y en consecuencia, PQ es paralelo a MN, porque ya habíamos dicho que a través del teorema 2, si demostraba que estos dos ángulos medían lo mismo, entonces, debido al teorema 2, el rayo de entrada tenía que ser paralelo al rayo de salida, al rayo rebotado. Entonces, acabo de demostrar que esto de aquí es verdad, que la trayectoria del rayo original es paralela a la trayectoria del rayo rebotado cuando se cumple que el rayo que entra choca en una superficie reflejante y que esa superficie reflejante está a 90 grados de otra superficie reflejante. Entonces no importa cuánto mida, cuál sea el ángulo de incidencia, siempre se va a cumplir que la trayectoria del rayo original es paralela a la trayectoria del rayo rebotado. Es lo que demostramos con estos procedimientos de aquí. Esto de aquí es la demostración. Les voy a pedir en el proyecto, como ya lo habrán visto en las instrucciones, que la utilicen para parte de su proyecto. Entonces aquí, bueno, esto hemos demostrado que es verdad que el rayo entrante es paralelo al rayo que sale. Y bueno, lo demostramos para dos dimensiones porque es más sencillo de hacer, pero el mismo principio aplica en el caso de 3 dimensiones. Por ejemplo, si tuviéramos una caja,
voy a volver a dibujar para que quede un poquito más claro. Entonces, si tenemos una caja en la que las esquinas de la caja forman ángulos de 90 grados, entonces también se va a cumplir que un rayo que entre desde un punto P por aquí choque en la superficie de abajo y se rebote a alguna de las otras superficies, por ejemplo, a la superficie del lado derecho. Este va a ser el punto M, este va a ser el punto Q, este de acá es P. El rayo va entrando ahí y el rayo sale reflejado pasando por un punto N. Entonces esto de aquí en 3 dimensiones es el mismo caso que el de 2 dimensiones que acabamos de hacer. Si ponemos una caja reflejante y hacemos incidir un rayo dentro de esa caja reflejante, el rayo de salida va a ser paralelo al rayo de entrada. Es decir, vamos a garantizar que el rayo de salida regrese a la posición del rayo donde salió porque son paralelos. Lo único que va a pasar es que va a haber esta distancia entre ellos, que dependiendo del tamaño de la caja no va a ser muy grande. Entonces, este principio de álgebra, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues resulta, a lo mejor algunos de ustedes ya saben, y también como van a leer en su proyecto, ahí si no saben se darán cuenta, con el proyecto Apolo se hizo un experimento en el cual en la Luna se pusieron unos espejos para que desde la Tierra poder mandar un rayo láser que se refleje en la Luna y medir el tiempo que tarda en reflejarse. Como conocemos la velocidad a la que viaja la luz y podemos medir el tiempo en que tarda en regresar, podemos estimar la distancia que hay entre la Tierra y la Luna y no solo estimarla, sino estarla monitoreando conforme la Luna está rotando, está girando alrededor de la Tierra en su órbita. Entonces, mediante este experimento se puede estar monitoreando esa distancia y, bueno, en el artículo que tienen que leer como parte de su proyecto, ahí vienen más detalles que ya irán viendo y que van a necesitar para su proyecto número 2. Ok, pero lo que sucede es que si en la Luna simplemente hubiéramos puesto como espejo un espejo plano, un plato plano, lo que pasaría es que si mandamos, voy a cambiarme por acá, supongamos que este es el espejo en la superficie de la Luna, si mandamos un rayo desde la Tierra, para que se reflejara en la misma dirección, tendríamos que asegurarnos que fuera perfectísimamente derecho el rayo para que se reflejara en la misma dirección y poder hacer la medición. Si nos equivocáramos al menos por un poquito, como acabamos de ver, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión y entonces, me quedó un poco chueco, el ángulo de reflexión se desviaría. Y si nosotros estábamos aquí en la Tierra, si se reflejara en un espejo plano y nos equivocáramos por muy poquito en ese ángulo, entonces ven qué tan desviado saldría el ángulo rebotado. Tendríamos que ser muy, pero muy precisos para que se dé el caso con que pudiéramos mandarlo perfectamente derecho para que se refleje con el mismo ángulo con el que llegó y lo podamos medir. Sin embargo, ese no es el caso porque siempre va a haber desviaciones. Lo que se puede hacer es lo que acabamos de ver acá, utilizar este principio de la caja. Si en vez del espejo que ponemos en la Luna ponemos un espejo en forma de caja como aquí, garantizamos que el rayo de entrada, el rayo que mandamos desde la Tierra, voy a hacer aquí un sketch, entonces supongamos que enviamos el rayo desde muy lejos, desde la Tierra, entra a la caja, choca, rebota
y se regresa. Y sabemos por esta propiedad física que va a regresar al mismo lugar de donde, con la misma, las dos trayectorias son paralelas. Entonces, si aquí tenemos nuestra Tierra, de donde mandamos el láser, obviamente esto no está a escala, ¿verdad? Desde donde mandamos el láser, vamos a garantizar que el rayo regrese al mismo punto, desviado por una pequeña distancia. Obviamente también el rayo se dispersa en el camino que viaja y va a haber más alteraciones, no va a ser tan exacto, pero este método nos permite que, siendo muy precisos a la hora de hacer la caja reflejante, que se puede ser muy precisos ahí, vamos a garantizar que la desviación del rayo de regreso no sea muy grande a partir de el lugar de donde salió. Entonces, a través de esta cajita, al hacer que estas dos trayectorias sean paralelas, garantizamos que ahora sí en la vida real el rayo que regresa no se desvíe demasiado del rayo que salió y que sea suficiente, que la desviación sea suficientemente pequeña para que lo podamos recibir desde el punto donde salió. A diferencia del espejo plano, si tuviéramos el espejo plano, un solo grado de distancia hace que se refleje y que ni siquiera le atine a la Tierra, que se desvíe por muchísimo. Este de aquí, a través de un principio geométrico que acabamos de ver, esto tiene aplicaciones para experimentos como este que les estoy diciendo, de mandar un rayo láser desde la Tierra hasta la Luna, que se refleje y que se pueda reflejar con suficiente precisión para que el rayo caiga dentro de la Tierra y que podamos recibirlo, que podamos medir ese rayo reflejado, y a través de eso, como conocemos la velocidad de la luz y como conocemos el tiempo, estamos midiendo el tiempo que tarda en regresar, podemos conocer cuánto vale la distancia entre la Tierra y la Luna, y no solo conocerla, sino estarla monitoreando. Bueno, entonces, pues esto es, como era el nombre de la materia, una aplicación de la vida real de la física, y en este caso no solo de la física, sino de la geometría, que tiene implicaciones para proyectos pues bastante asombrosos como este de aquí. Como les digo también, pues ya la otra parte de su proyecto, ya les tendrán las instrucciones ahí en el Classroom adecuadamente todas, pero es leer sobre este experimento de la Luna. Les voy a mandar el artículo para que lo lean y bueno, pues ya les pediré que hagan ciertas cosas, que hagan un resumen del artículo y que agreguen esto de la demostración. Entonces, ahí van a ver todos los detalles con los que funciona este experimento lunar, los detalles en cómo se hace la caja, los detalles en los laboratorios que lanzan el láser y que lo reciben, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo cosas relativamente simples como que el ángulo de incidencia sea igual que el ángulo de reflexión, y a través de estos principios geométricos demostrar que en una caja el rayo de entrada va a ser paralelo al rayo de salida. Esas cosas tan simples tienen aplicaciones en experimentos como este a tan gran escala, y pues que tienen que se les saca muchísima información para un montón de cosas, como van a ver ahí en el artículo. Bueno, pues entonces este video lo terminamos aquí. Esto, como les digo, es parte de su proyecto 2, entonces pues pónganle atención, revísenlo bien, con cuidado porque lo van a necesitar. Por lo pronto, pues aquí termina el video.